lo tercero que les voy diciendo. Lo tercero que les digo es que los procesos, esto se entiende que es para la militancia, ¿verdad? Los procesos, Marx lo llamaba histórico-naturales. ¿Qué querían decir histórico-naturales? Quería decir que la historia, dice en alguna de sus frases más brillantes, no hace nada. Los que hacen la historia son los hombres. Como Marx no vivía en esta época, nosotros podemos agregar los hombres y las mujeres. Pero, ¿por qué histórico-natural? Histórico porque la historia la hacen los hombres, pero natural porque los hombres no nacen cuando quieren, en el lugar que quieren y en las condiciones históricas que quieren, sino que nacen y crecen en condiciones históricas determinadas. Y esto hace que efectivamente haya un sinnúmero de condicionamientos para el desenvolvimiento de cualquier acción transformadora que nosotros nos propongamos. Tener en claro el momento, el tiempo histórico, la etapa que estamos viviendo es absolutamente imprescindible si realmente queremos transformar las cosas. Los que venimos de muchos años de militancia, recordamos, yo les diría, dos deformaciones que hemos cargado hace muchísimos años y que tienen que ver con esto que les estoy diciendo. Una de esas deformaciones tiene que ver con la expresión extrema del naturalismo histórico-natural, del naturalismo en la evolución de la sociedad, que devenía en mecanicismo. ¿Qué quiero decir? El socialismo viene, y viene sí o sí. Nosotros lo podemos adelantar, pero viene sí o sí, es inexorable. Esta convicción, esta expresión de fe, era muy buena para la lucha, ¿no? Porque estás totalmente seguro de la victoria final. Pero era un mecanismo errado. Era un mecanismo errado. La otra expresión es el voluntarismo. Es decir, el voluntarismo es: hasta que yo llegué no se habían dado cuenta, pero ahora que estoy yo van a ver cómo cambiamos las cosas, ¿no? Yo podría ser un grupo, un sector. Ese voluntarismo también se manifestó en la República Argentina, de manera que se pensó que el cambio dependía estrictamente de la voluntad de un sector. Estas dos concepciones me parece a mí que es importante que las tengamos presentes, porque son deformaciones de las que nos tenemos que correr un poco para volver al criterio del militante que lucha por la transformación sobre la base de actuar en la realidad con conocimiento de qué es lo que está pasando. Y ahí voy a el tema cuarto punto, digámoslo: conocer las cosas para cambiarlas. Esto es muy importante. Por eso me parece que es muy importante que ustedes desarrollen la escuela de capacitación. Nosotros no podemos intervenir en la historia como personas que están con los ojos cerrados y desconectadas de la realidad. Nosotros tenemos que conocer todo lo que podamos la realidad, porque a partir del conocimiento de esa realidad es donde podremos intervenir con probabilidades de éxito en su cambio. De lo contrario, justamente iremos a tientas, iremos sin saber muy bien cómo avanzar. Ahora, esto que les digo, cualquiera lo puede aceptar y lo puede corroborar, decir, bueno, qué sé yo, el conocimiento hace que en un proceso industrial sepamos un metal a qué temperatura, por ejemplo, va a ir en estado líquido.
o podemos saber cómo construir un puente y tener un cálculo de resistencia de materiales. O en la agricultura saber en qué época nos conviene sembrar qué y en qué época tenemos que cosechar. Es decir, todos estos conocimientos razonablemente intervenimos los seres humanos con nuestro conocimiento y con nuestra acción en la realidad y la transformamos. ¿Es equiparable el conocimiento de estos pocos ejemplos que he dado al conocimiento social? En algún sentido sí y en otro no. ¿Por qué no? Porque yo les digo porque vengo de este partido, y este partido hizo del conocimiento científico realmente algo sumamente importante. De hecho, les voy a relatar una frase que nosotros siempre rescatamos del fundador del partido, que es Juan B. Justo, que él dice que el socialismo es la lucha en defensa y para la elevación del pueblo trabajador, que guiado por la ciencia tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Fíjense el rol que le da a la ciencia, basado en la ciencia. Pero nosotros le damos otro rol. Decimos que el conocimiento científico es indispensable para la acción política. Es indispensable. Todos los elementos científicos que nos puede aportar, por ejemplo, la sociología, son importantísimos. La economía, son importantísimos. Todo eso es muy importante. Pero no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan, decimos nosotros? Por eso la política no es una ciencia. Por eso no es, sino en lugar de gobernarnos el gobierno nacional, le daríamos al CONICET, por ejemplo, el gobierno. Y no es así. La ciencia te aporta elementos, porque intervienen otros elementos que son muy importantes para tener en cuenta. Intervienen fuerzas morales, que también nosotros le damos muchísima importancia, la ética, por ejemplo, e interviene un elemento que es muy importante tener en cuenta, que es la creatividad humana. Algo va en una dirección y sentido conforme el análisis científico. Y de pronto lo que iba a ocurrir no ocurre porque interviene creativamente el ser humano y las cosas no ocurren exactamente como estaban previstos. Este es un dato que me parece sumamente importante, porque habla también de que nosotros, como militantes políticos, tenemos que actuar con conocimientos, también tenemos que actuar con ética y tenemos que actuar creativamente, porque el enemigo también actúa creativamente. Y entonces se iban a producir determinadas cosas que finalmente no se producen justamente por la intervención inteligente de las personas. Y se desvía el curso de la historia. Lo que iba a acontecer, nosotros nos jugábamos, apostábamos 10-1 a que iba a ocurrir, no ocurrió. ¿Qué pasó? Bueno, todas estas son elementos que no sé si los aburren, pero ahora vamos a ir metiéndonos más en el tema. Esto es como una introducción al tema, pero me parece importante porque acá estamos hablando de militantes. Ojo, no sería lo mismo hablar de estudiantes. Si fueran estudiantes, la óptica debería ser otra. Pero como aquí son militantes, y esta es una escuela de militantes, me parece que algunas cosas que hemos aprendido y por las que hemos pagado un precio, es importante que las capitalicen las generaciones que vienen incorporándose a la política. Si yo tuviera que decir cómo expresamos el tema del imperialismo, diría que hay muchas maneras, muchas maneras. Yo voy a elegir una, pero habría 1000 formas. ¿Por qué elijo una? Voy a elegir una porque está en el tapete desde hace ya 30 y pico de años, y porque me parece que nosotros podemos ir y conocer mejor las cosas si vamos desde lo particular a lo general. Si vamos
desde lo que nos resulta familiar a lo que nos resulta desconocido. Si vamos de lo concreto a lo abstracto, porque nosotros estamos aquí en una casa, esto es bien concreto. La imagen del imperialismo es una imagen que hay que elaborar, tiene un nivel de abstracción. Entonces, esto me parece además que lo digo, ¿por qué? Lo digo porque nosotros, cuando realizamos una acción militante en un barrio, en una fábrica, en una escuela, en la universidad, en donde fuera, la persona con la que hablamos también sufre el capitalismo y el imperialismo, pero lo sufre de una forma que se materializa muchas veces, por ejemplo, en la falta de agua potable, o en la falta de cloacas, o en la falta de un hospital, o en la falta de un montón de cosas, y llevar de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general, es el camino que nos permite intervenir bien en la realidad. Yo tomo entonces un tema, que es el tema del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sobre el cual venimos hablando permanentemente, y el gobierno naturalmente ha hecho de este tema un caballito de batalla permanente. Para distendernos, les voy a decir que a mí se me ocurrió escribir una pequeña cartita a los Kirchner de que los perdonamos. Esto es espero para que se entretengan un poquito. Una cartita donde le decimos que los perdonamos. Los perdonamos porque ellos efectivamente durante aquellos años no tuvieron ningún compromiso ni con los derechos humanos, ni con la democracia, ni con ningún principio ético de cualquier militante comprometido con su pueblo. Que se pelearon en 2004 con Videla, es cierto, bajaron el cuadrito de Videla en 2004, pero llegaron tarde. Con Videla había que pelearse entre el 76 y el 81. Realmente llegar 20 y pico de años tarde es como si hoy le declaráramos la guerra al eje, digamos, ¿no? Una cosa media para allá. Los perdonamos. No lo han podido hacer, se han dedicado a hacer dinero, se han enriquecido, allá ellos. Que no expliquen sus acciones actuales sobre la base de lo que aconteció en aquellos años. Ya es hora de que ellos las expliquen propio de su propia iniciativa y de su propia política. De manera que cierro este pequeño comentario y les digo, el golpe de Estado, peladito como se lo muestra actualmente, termina siendo funcional al sistema. ¿Por qué termina siendo funcional? Porque en definitiva terminamos en la idea de que había un grupo de hijos de puta, ¿no?, que se apoderaron del poder y que hicieron trizas a una generación. Todo esto es cierto, pero la verdad que explica muy poco, porque no es tan sencillo que un grupo de hijos de puta se hagan del poder, ¿no?, y hagan trizas desde el aparato del Estado a una generación. Esto no es sencillo de responder. Algo más tiene que haber. Y entonces cuando empezamos a contextualizar el golpe de Estado, nos vamos a encontrar con que en la Argentina habíamos tenido ya varios golpes de Estado, que el del 76, felizmente, resulta el último, pero que antes habíamos tenido un golpe en el 66, que habíamos tenido un golpe en el 63, que habíamos tenido un golpe en el 55, que habíamos tenido otro golpe de otras características en el 43 y otro golpe en el 30. En la mayoría, salvo el del 43, en la mayoría, detrás de esos golpes está la mano del imperialismo. En la mayoría de esos está la mano. Y en el del 76 está absolutamente demostrado que el imperialismo norteamericano participó activamente en el golpe del 24 de marzo de 1976 y se silencia sistemáticamente, sin pasarle factura a los gobiernos posteriores, porque en definitiva los gobiernos democráticos que vinieron no tuvieron la voluntad de confrontar con el modelo heredado de la dictadura militar. Pero voy a contextualizar un poco más. En América Latina las intervenciones básicamente norteamericanas son desde la doctrina Monroe, 1823 en adelante, son muchísimas.